pudieron ingresar a dar la prueba. Fuerza, dentro de lo que se pregunta en la evaluación, una de las cosas que me interesa que ustedes comprendan, obviamente, primero es el concepto de una fuerza, ¿ya? ¿Qué es una fuerza? ¿Sí? Y obviamente una fuerza, chicos, en este caso, uy, espérenme, lo voy a agrandar acá. Una fuerza, como les puse acá, corresponde a una acción mutua entre dos cuerpos. ¿Ya? ¿A qué se refiere con una acción mutua? Por ejemplo, esta persona que está levantando estos maletines del suelo, se supone que, claro, uno cuando lo ve dice, el que está ejerciendo la fuerza es él, ¿cierto? Porque lo que hace es levantar el maletín del suelo. Pero si uno se da cuenta, el maletín también está ejerciendo una cierta fuerza, ¿ya? Porque hay objetos que cuando uno los levanta del suelo cuesta más levantarlos, son como más pesados, ¿cierto? Eso quiere decir que ese objeto, que en este caso el maletín, está ejerciendo una fuerza contraria, ¿sí? A la fuerza que ejerce este señor para levantarlo. Por eso, de cierta forma, quizás le cuesta un poco más levantarlo, ¿ya? Hago el seguimiento. Me dice ¿Para qué se Ricardo da, González. chiquillos, para qué se da digamos, esta fuerza? ¿O por qué se da la fuerza de este maletín, digamos, o que le cueste levantar el objeto? O simplemente, por ejemplo, cuando nosotros movemos las cosas, ¿es posible, chiquillos, levantar un auto con los brazos? Me pregunto yo. Ya, exactamente, no es posible. ¿Por qué no es posible, chiquillos? Porque la fuerza de atracción que existe entre el auto y el punto y el centro de gravedad es tan grande, chiquillos, que, bueno, si uno hiciera el cálculo se daría cuenta que es grande, ¿sí? Pero en este caso la fuerza de atracción que existe, ¿cierto? Como les digo, y obviamente también la masa del objeto, el volumen del objeto, que en este caso un auto obviamente más grande que un maletín. Por lo tanto, obviamente va a costar muchísimo más levantarlo, ¿ya? Probablemente se necesite una grúa, o si entre lo que es levantar entre personas, necesiten muchas personas para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, todos los objetos, y aquí voy con todos estos ejemplos, chiquillos, que todos los objetos que nosotros levantemos, movamos, veamos en estado normal, van a estar ejerciendo una fuerza, ¿ya? Recuerden que cuando un objeto estaba así, sin movimiento, claro, había unos que uno decía que estaban en estado de reposo, pero hay otro tipo de fuerza que se ejerce, chiquillos, cuando un objeto no está en movimiento, que es la fuerza normal. Sí, la vamos a ver ahora igual en todo caso, ¿ya? Bueno, entonces yo les decía aquí en este ejemplo que, claro, ambas cosas estaban haciendo fuerza, ¿ya? Es importante también entender, chiquillos, que cuando uno acciona una fuerza existen dos cosas principales, una deformación y un movimiento, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo pateo una lata, ¿sí? De una bebida, ¿cierto? Yo ya me tomé la bebida, ¿cierto? La lata está vacía. Yo la dejo normal en un lado, ¿sí? Y yo voy con toda mi fuerza y la pateo, como si fuera un balón de fútbol. ¿Qué va a ocurrir con esa lata? Número uno, obviamente se va a mover. Número dos, se va a desformar, ¿sí? Si es que en algún momento tienen el tiempo y la lata para hacerlo, la lata de bebida, lo hacen. Se van a dar cuenta que nosotros al haber aplicado una fuerza, obviamente íbamos a mover el objeto, pero algo que no lo teníamos previsto es que esa lata se va a deformar, porque nosotros al aplicar una fuerza tan grande, la lata era normal y después de la fuerza aplicada, ¿cierto? Se produjo esta deformación, ¿ya? Por ejemplo, aquí, obviamente cuando uno aplica la fuerza y rompe un papel en la mitad, también está aplicando una deformación. ¿Por qué? Porque esta deformación implica que esa hoja ya no va a ser la misma, ¿ya? Y para esto tenemos, cuando aplicamos deformaciones, tenemos cambios que son permanentes y cambios que no son permanentes, ¿ya? Por ejemplo, los cambios permanentes, eso mismo que mostré yo delante, una hoja. Uno rompe la hoja en la mitad, ¿cierto? Y es probable que si uno quisiera volver a la hoja inicial no se pueda,
porque, o sea, uno lo que podría hacer es pegarla, ¿cierto? Y todo, ya, no hay problema. Pero no se va a volver nunca a la forma inicial de la hoja en su primera instancia. Porque claro, si bien yo la voy a pegar la hoja, pero no va a ser como antes, porque ahora obviamente va a ser una hoja que va a estar pegada, ¿ya? Eso es un cambio permanente. O por ejemplo, si yo estiro un elástico a tal extremo de que este elástico se rompe, ahí ya también tengo una fuerza de tipo permanente, que se aplicó un cambio permanente, una deformación permanente. Porque si yo tenía el elástico así redondito, ¿cierto? Como sale aquí, lo estiré a tal punto, obviamente se rompió. Puede que con distintos pasos yo pueda volver a pegar el elástico, por ejemplo, aplicando calor en un lado y uniendo las dos puntas de los elásticos. Se puede volver a unir, pero está la diferencia que ya cambió el material, ya cambió la superficie, ¿sí? Porque, por ejemplo, al quemar una punta, lo que yo estoy haciendo es modificando el elástico, ¿ya? Obviamente, claro, puedo volver a tener un elástico pegado, pero no voy a volver al material inicial, ¿ok? Bueno, Santiago. Y otra cosa, chiquillos, son los cambios no permanentes, ¿ya? Que tiene relación con cuando nosotros aplicamos una fuerza, ¿sí? Y el cambio no es tan visible o el cambio, en este caso, puede volver a su estado inicial. Por ejemplo, aquí esta masita de acá, una masita de plástico también. Esas masitas que ustedes antes, no sé ustedes en verdad, pero que estaban bien de moda en el colegio. Eso es como bolitas de slime, ¿ya? Ese, si tú lo aprietas, lo estiras, exacto, el slime. Si tú lo aprietas, lo estiras, lo que quieras, cambia su, ¿cierto? Cambia su, en este caso, su forma, ¿cierto? Su dimensión. Pero si tú quisieras volver a su tamaño original, sí se puede volver al tamaño original, ¿ya? Sí se puede. Entonces esos son en este caso son las fuerzas que producen cambios que no son permanentes. ¿Vamos bien hasta ahí? Hasta ahí se puede ir preguntando por la prueba. Bueno, no les voy a explicar con más detalle ni recordar esto de la ley de inercia porque no está en la prueba, ¿ya? Solo recordar que a grandes rasgos que aquí Isaac Newton, a partir de que le cayó una manzana en la cabeza, se dio cuenta que había algo que tenía una fuerza determinada, ¿ya? Entonces esto no lo vamos a ver. Esto sí me importa que lo entiendan porque hay preguntas en la prueba que son relacionadas a esto, ¿ya? En el caso de la fuerza, entender, chiquillos, la diferencia entre estos tres conceptos súper importantes, ¿ya? La fuerza, ¿cómo se va a representar? Si nosotros hacemos una flecha, ¿cierto? Vamos a tener en un primer momento que las fuerzas siempre se van a representar en flechas, ¿ok? Máximo, la prueba es hoy día. Ahora estamos haciendo un repaso, ¿ya? Y sí, lo que estoy mostrando ahora es puro PowerPoint anterior porque es un repaso para la prueba, Máximo, ¿ya? Ya, volviendo al tema de la flecha siempre se va a efectuar en la dirección en que se está haciendo la fuerza. Por ejemplo, vámonos acá a la C. El niño el que está ejerciendo la fuerza sobre la niña al moverla en el columpio, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza se va a direccionar hacia allá. Acá, la niña, cuando está saltando en no, se me olvidó el nombre de este juego, pero está saltando en este juego, ¿sí? La fuerza que ella está ejerciendo es la fuerza que es cuando ella cae. Cuando salta, ¡pium! Cuando cae. Salta, cae. Esa es la fuerza, por eso es una fuerza hacia abajo. Acá, en este caso, la fuerza que está ejerciendo ella es hacia arriba, obviamente, y acá la fuerza que ellos están ejerciendo son fuerzas contrarias. Acá, fíjense, en el D está haciendo la fuerza contraria a la niña, ¿cierto? Importante aquí, chiquillos, entender que, primero que todo,
una fuerza se va a representar por una magnitud, que quiere decir la intensidad de la fuerza. Es decir, acá, mire, fíjense, en el dibujo de acá abajo, acá, la magnitud de esta fuerza es de aquí hasta acá. Pero la magnitud de una fuerza, si es más fuerte, puede ser desde acá hasta acá. Es decir, la magnitud lo que representa, chiquillos, va a representar el tamaño o largo de la flecha. Mientras más larga sea la flecha, quiere decir que mayor magnitud hay. Por lo tanto, en este no hay tanta magnitud. Si uno lo ve acá, pareciera ser que tampoco hay tanta magnitud, porque las flechas no son muy grandes, ¿ya? El sentido de la flecha, chiquillos, o de la fuerza, el sentido específicamente se relaciona acá, miren, a la cabecita de la flecha, ¿sí? Que esa nos va a indicar hacia dónde se dirige la flecha. Si yo no tuviera esta cabecita, ¿cierto? Obviamente me costaría más saber hacia dónde se dirige, porque ella es como la que nos da, nos da el punto de partida para saber hacia dónde va, ¿sí? Por ejemplo, acá, en lo de acá abajo, en estos ejemplos de acá, yo sé que la D va hacia abajo, porque si se fijan, la cabecita está apuntando hacia abajo. Acá, en la B, yo sé que la fuerza va hacia arriba porque el sentido de la flecha me está indicando hacia arriba, ¿ya? Y finalmente, chiquillos, la dirección señala la línea de acción del vector, que en este caso la dirección siempre va a estar relacionada con el sentido, ¿ya? La dirección puede ser así, horizontal, vertical, como sale acá, diagonal, ¿cierto? Entonces, resumiendo, magnitud es el tamaño de la flecha, es decir, qué tan fuerte es la fuerza que yo aplico. Sentido, chiquillos, es hacia dónde se dirige la fuerza, es decir, representado por la cabecita de la flecha. Y la dirección es si es horizontal, si es vertical o si es diagonal la fuerza, ¿ok? Entonces, a ver, déjenme ver acá si hay algo importante. Ya, ahora vamos a revisar los tipos de fuerza que en la prueba, chiquillo, hay varias preguntas relacionadas con los tipos de fuerza. Los vemos enseguida. Aquí está. Tipo de fuerza. En el chat. Ah, ya. Ya. Entonces, compartir pantalla. Ya. Entonces, chiquillos, es importante entender y saber cuáles son las fuerzas principales, ¿ya? La fuerza de roce, chiquillos, es cuando dos cuerpos están en contacto por desplazamiento, pero hay se dice que hay uno de los dos cuerpos que impide el movimiento. Impide el movimiento de tal manera, obviamente, que quedan bien pegaditos y eso es lo que produce el roce, ¿ya? Por ejemplo, si yo tiro una bolita en una rampla que es lisa, yo sé que la bolita va a bajar rápido, ¿cierto? En cambio, si yo tiro esta misma bolita en una rampla con, digamos, con hoyitos, es posible que la bolita no baje tan rápido, porque puede ir cayendo en los hoyitos, o aún así también, por ejemplo, en una rampla como con curvas, o sea, como con cerritos. También puede ser que la bolita se demore mucho más en bajar, ¿ya? ¿Por qué, chiquillos? Eso simple y exclusivamente se va a deber al roce, ¿ya? No voy a ahondar más en la fuerza de roce porque nos salen muchas preguntas de roce. Esta me importa que la entiendan, ¿ya? Porque aquí hay algunas preguntas importantes en la prueba que están relacionadas con la fuerza gravitacional, miren, o fuerza de peso. También, aparte de fuerza gravitacional, se puede llamar la fuerza de gravedad. Recuerden ese concepto, ¿ya? ¿Y qué es importante saber sobre la fuerza de gravedad, chiquillos? Que la fuerza de gravedad siempre va a estar ejercida con respecto al centro de la Tierra, ¿sí? El punto de gravedad de la Tierra. Es decir, acá miren, acá en la Tierra hay un centro, un punto que es la gravedad central de la Tierra y que equivale, escuchen aquí, 9,8 newton.
9,8 newton. Eso es importante que se acuerden. Por algo se los digo, ¿ya? Entonces, tengo que la fuerza de gravedad de la Tierra va a ser 9,8, ¿ya? ¿Para qué me sirve esos 9,8? En efecto de yo, si tuviera que hacer algún cálculo, ¿ya? Para calcular peso, el peso de un objeto, ¿ya? Porque como yo les mencionaba, primero que todo, todos los objetos que nosotros vemos a nuestro alrededor están en el suelo, ¿cierto? Están estables, ¿sí? Y eso se debe principalmente a la fuerza de gravedad, chiquillos. Porque si no existiera fuerza de gravedad, probablemente los cuerpos estarían flotando. Es por eso que en la luna, cuando uno va, no es capaz de poner los pies, digamos, en la luna. No es capaz de tocar corteza, suelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fuerza de la gravedad de la luna es algo como 0,8 y algo. Imagínense 0,8 y algo, y la de la Tierra es 9,8. 9,8. ¿Ya? Entonces, obviamente, la fuerza de gravedad entre ambas es muy diferente. Por eso nosotros en la Tierra, 9,8 es muy alta la gravedad. Por eso los objetos que están en la Tierra, como el auto, las casas y objetos pesados, digo yo, digamos, no están flotando. ¿Ya? Eso se debe a la gravedad de la Tierra, ¿ya? En todos los planetas va a haber una gravedad diferente. Como les digo, en la Luna es 0, y algo. No es necesario sabérselo en memoria, por eso no se los digo exactamente. Y en la Tierra sí es importante que ustedes lo conozcan de memoria. 9,8, repito, por algo se lo estoy diciendo. Así que tomen apunte. Tenemos, chiquillos, la fuerza elástica. ¿Qué me interesa que ustedes sepan de la fuerza elástica, chiquillos? Es que en este caso es la fuerza que se aplica simplemente en un material elástico, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué fuerza se aplicó acá en el material elástico? En la cama elástica se aplicó la fuerza, ¿ya? Por ejemplo, acá, en los dibujitos de acá, ¿cuál es el material elástico acá? El resorte. ¿Por qué? Porque si yo estiro el resorte, yo modifiqué el tamaño y todo eso del resorte, pero si yo lo suelto, el resorte va a volver a su estado inicial, ¿ya? Más que nada eso, chiquillos, más que nada saber, no necesariamente específico, sino que saber qué ocurre en la fuerza elástica, ya que es cuando se aplica una fuerza sobre un material elástico, ¿ya? La fuerza eléctrica, la voy a pasar porque no hay preguntas sobre la fuerza eléctrica en la prueba. Fuerza normal, y esta sí, obviamente, hay algunas preguntitas en la prueba, ¿ya? Fuerza normal, chiquillos, yo le hablé cuando empezamos la clase, ¿sí? De que la fuerza normal era un tipo de fuerza de contacto que se ejercía sobre un objeto y la superficie. Pero ¿qué es lo que provocaba esta fuerza normal, chiquillos? No provocaba nada. Provocaba que el objeto estuviera quieto. Pero eso no quería decir que no se está aplicando fuerza. ¿Ya? Recuerden que la fuerza normal es la fuerza que se aplica del objeto, que es tan mínima, y versus la fuerza de gravedad de la Tierra. Por eso la fuerza normal, chiquillos, siempre se va a representar con una flecha hacia arriba y una hacia abajo, ¿ya? La interacción entre esa fuerza hacia arriba y la fuerza hacia abajo va a dar acá al medio una línea recta o línea horizontal, lo que va a provocar de cierta forma que obviamente el objeto no se mueva, ¿ok? Luego tenemos, chiquillos, la fuerza de tinción o tensión, ¿cierto? Que lo único que me interesa que se acuerden de esto es que es una fuerza que se ejerce en relación a un punto, ¿ya? Para acordarse de este tipo de fuerza, acuérdense siempre de las poleas, nada más que eso, ¿ya? Si yo les pusiera una polea, de ejemplo, ustedes tienen que acordarse solamente que es fuerza de tensión, ¿ok? Sí, chiquillos, si no ando más en algunos temas es porque no lo pregunté en la prueba, ¿ya?
Así que la idea del repaso es que ustedes vayan acordándose y que obviamente veamos las cosas esenciales que se preguntan en la prueba, ¿ya? Tenemos la fuerza magnética, que esta sí me importa que la entiendan, ¿ya? En la fuerza magnética, recuerden que tenemos dos procesos, chiquillos, perdón, tenemos dos procesos importantes que ocurren dentro de, ¿sí? Que es la atracción, ¿sí? Cuando dos objetos se atraen, es cuando dos objetos se pueden juntar, ¿ya? Eso es uno de los efectos de la fuerza de atracción, perdón, de la fuerza magnética, ¿ya? Que dos objetos se atraen. Y también, aparte de la atracción, y esto es importante que lo sepan, está la repulsión, que es cuando dos objetos se separan. Yo no sé si ustedes han hecho el experimento de tratar de unir dos imanes. Hay unas caras que los imanes se unen así al tiro, pero de repente uno da vuelta un imán, intenta juntarlo y no hay caso, ¿ya? No hay caso de unir, hay una cara que no se puede unir jamás a la otra cara del imán, ¿ya? Y eso se llama repulsión, cuando dos imanes no se pueden unir por nada, nada, nada del mundo, ¿ya? Eso es lo importante que yo quiero que sepan de la fuerza magnética, que existe atracción y repulsión, ¿ok? Entonces, y por último nos queda ahora el tema de la presión, que no es tanto tampoco porque hay como unas 2 preguntas de eso, y estarían yo creo ya listos para la prueba, ¿ya? Entonces, con respecto a la presión, chiquillos, ¿se ve el PowerPoint, cierto? ¿Sí? Ya, súper. Con respecto a la presión, chiquillos, lo que me importa es que ustedes recuerden, ¿sí? Que la presión también tiene relación con la fuerza, ¿ya? ¿Por qué? Porque la definición del concepto de presión es cuando yo aplico una fuerza en un objeto que se presiona. Por ejemplo, acá en el globito, uno está aplicando una fuerza que lo que va a ejercer es una presión con respecto al objeto y la superficie. Esto es importante. Este concepto, chiquillos, que yo le estoy marcando acá en la pantalla, es muy importante que ustedes se lo aprendan. Que la presión va a ser la fuerza ejercida sobre una unidad de superficie, ¿ya? Y vamos a tener que, si nosotros vemos la fórmula para calcular presión, es lo mismo que nos menciona el concepto arriba. Se va a aplicar una fuerza directamente en un área determinada, ¿ya? Otra cosa importante que necesito que sepan es que la presión, su unidad de medida son los pascales, ¿ya? En el caso de la fuerza, la unidad de medida era el newton, ¿sí? Y en el caso de la masa, ¿cierto? Eran los kilogramos, ¿ok? Cuando nosotros hacemos presión, ejemplos, cuando inflamos un globo, cuando cortamos una manzana, o cuando tenemos un esquemita así y donde el agua va a bajar, y nosotros, por ejemplo, apretamos este botón y el agua va a bajar por acá y va a subir. Acá tenemos un tipo de presión gaseoso, presión líquida y presión sólida. Estamos ejerciendo presión y fuerza acá para poder cortar la cáscara de la manzana, ¿sí? Con respecto a los tipos de presión, lo único que me interesa es, en este caso, que ustedes sepan reconocer cuando hay presión en sólido en un objeto y cuando hay presión en líquido. Y principalmente, chiquillos, puede parecer absurdo, pero yo lo voy a diferenciar dependiendo del objeto que yo esté haciendo presión. Si yo hago presión en una corchetera, en una perforadora, obviamente estoy haciendo presión en objetos sólidos, ¿cierto? Si yo hago presión en el agua, ¿cierto? Ya sea agua normal o agua con cloro, agua con aceite, etcétera, estoy haciendo presión en líquidos. Al igual que ocurre en la presión sanguínea, esto también es presión en líquidos, porque obviamente la sangre es líquida, no es ni gaseosa ni sólida, ¿ya?
por ejemplo, acá cuando inflo un globo tengo que tener en cuenta que estoy haciendo presión en gaseoso. ¿Por qué? Porque obviamente yo estoy inflando el globo y las partículas que están quedando en el interior del globo son de tipo gaseosa, ¿ya? Y miren qué bueno, chiquillo, alcanzamos a hacer justo en el tiempo que teníamos estipulado. Ahora quisiera saber si existe alguna pregunta. Yo todo lo que hablé ahora va a aparecer en la prueba, chiquillos. Concepto importante. Concepto de fuerza, ¿sí? Fuerza elástica, fuerza normal, fuerza magnética. Profe, Dígame. ¿el sentido puede ser diferente a la dirección? Sí. ¿Sí? Esto va a depender del caso en todo caso, pero se da muy poco, pero sí puede ser diferente. Ya. Porque hay fuerzas que son inversas, ¿ya? Pero por lo general nunca se da de esa forma, pero sí puede ocurrir, ¿ya? Son casos muy particulares. Dígame. ¿Uno pesa menos en la luna que aquí? Exactamente. Ya. Sí. Profe, ¿los imanes funcionan en el espacio? Probablemente los imanes sí funcionen en el espacio. ¿Por qué? Porque lo que se genera alrededor de los imanes no depende de dónde yo lo esté uniendo, espera un poquito, Pato, sino que depende del campo magnético que se genera a su alrededor. Probablemente, mira, como nunca no sé si alguien ha hecho eso, alguien que ha ido al espacio haya usado imanes, pero probablemente el campo magnético del espacio es mucho más potente que el campo magnético que tenemos acá en la Tierra. Por lo tanto... allá se va a necesitar un mínimo contacto para que los imanes se junten, ¿cierto? Y probablemente sea más difícil separarlos. Ya, eso va el magnetismo va a depender del campo magnético, no necesariamente del lugar donde uno los vaya a unir, ¿ya? Pato, dime. Tía, ¿por qué no se pueden unir si uno los da vuelta a los imanes? No entiendo eso. Porque lo que pasa es que tienen unas cargas diferentes. Recuerda que hay unas cargas de los imanes que tienen carga positiva. Y hay que me compro imanes, lo trato de hacer y no me deja. Sí, y hay unos que tienen carga positiva y hay otros que tienen carga negativa. Entonces, cuando tú pones las mismas cargas, mira, te lo voy a mostrar acá. ¿Quién es el que está hablando? No me deja escuchar lo que dice la tía. Sí, igual escuché a alguien que está ahí como robot. Espérame, déjame mostrarte acá la imagen. La pasé rápido delante, pero la vamos a ver. ¿Se ve ahí la diapo? Sí, ¿Las diapos? ¿sí Ya, se ve? ya, mira. Espera. Acá está. Por ejemplo, acá está caracterizada, Pato, como en norte y sur, pero ponte acá positivo y negativo, ¿ya? Se supone, es como ese dicho que dicen que por los opuestos se atraen siempre. Por ejemplo, este norte va a ser positivo y el sur va a ser negativo. Por eso se atraen, y cuando no se atraen es porque se juntaron dos cargas iguales, es como que el norte con norte. Por eso es que no se atraen. Cuando tú juntas positivo con positivo, no se atrae, o negativo con negativo, y pasa eso Y que... a veces yo, ¿sabes lo que hago? Hago eso de los imanes y le meto el dedo y no siento nada y no lo puedo unir, me da rabia. Eso pasa y probablemente nunca se puedan unir, porque a menos que frotes esos imanes, porque ahí estarías cambiando los iones que tiene, ahí estarías cambiando la positividad de uno y del otro. Y ahí Voy a comprarme un imán. ¿No? Ya, súper. Espero que les vaya súper bien en la prueba y ya nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien y nos estamos viendo. Chao, chao, chiquillos. Que les vaya bien. Mucho éxito.